La Zona Cero. Nuestro monográfico Zona Cero, hoy dedicado a una mujer enigmática, una mujer asombrosa que dedicó pues toda su vida a rememorar el antiguo Egipto, y más en concreto a Seti. De hecho, ella pues asumió el nombre de Onseti. ¿Esto puede ocurrir en el siglo XVI, XVII? No, en pleno siglo XX. Una mujer, además, vinculada al templo de Abidos, que parecía conocer con exactitud extrema. Onseti, esa es nuestra propuesta para el monográfico de hoy, con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Que viene pues muy bien vestido, como sumo sacerdote de Seti I. Con mi túnica. Con tu túnica, calvo. Sí, llámame su majestad, por cierto. Es suntuoso, de verdad. Ya Seti I dio muestras, pero anda, que el sacerdote... Y Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que tú vienes vestido de escribano, Con la pluma. Con la pluma, vienes dispuesto a tomar nota de todo lo que sucedió en aquella época, ¿no? Notario. Bueno, Onseti, hemos hablado del siglo XX. Sí, exactamente. Estamos hablando de una mujer que nació en 1904 y nació en Londres. Y bueno, pues aparentemente no tenía por qué haber ninguna vinculación de esta persona, que no se llamaba Onseti en ese momento. Estamos hablando de Dorothy Ide, que es el nombre original. Sí. Y todo empieza a ocurrir, o por lo menos cuando le cambia la vida para siempre, cuando ella tiene 3 años de edad. Y justo cuando cumple esos 3 años de edad... O sea, le estaban dando el premio Nobel a Rudyard Kipling y ella ya... Pues y ella se cae por las escaleras de la impresión en su casa de Londres, y bueno, el susto que se llevan sus padres es tremendo, porque queda casi clínicamente muerta. Piensa que han perdido a la niña, pero mira tú por dónde, al cabo de un rato, bueno, pues después de sufrir aquel aparatoso accidente, comienza a tener, bueno, revive, en fin, los médicos se quedan asombrados, y a partir de ese momento es como si cierta percepción de la realidad, o por lo menos cierto mecanismo de su cerebro, cambiara y empieza a tener, pues, sueños, extraños sueños, en los que ve jardines repletos de toda clase de árboles frutales, ve templos con muchas columnas, no identifica muy bien, porque estamos hablando de que a partir de esos 3 años, ¿no? Y empieza a decir cosas a sus padres bastante extrañas. Dice que Inglaterra no es su verdadera casa, que realmente su hogar natural no es en el que está viviendo, sino que quiere volver a casa, y así lo grita. Pero claro, sus padres se quedan extrañados. ¿A qué casa se está refiriendo? Años después sabremos a qué se estaba refiriendo. Sí, porque fíjate, bueno, es todo muy curioso. La verdad es que, independientemente de que luego podemos hablar al final de las interpretaciones médicas que hay actuales, científicas, sobre lo que le pasó de niña a Dorothy, a Onseti, es decir, la verdad es que independientemente de eso, como también veremos, hizo una enorme aportación a la egiptología, de manera indirecta tal vez, no de manera directa, puesto que ella nunca fue una especialista profesional, pero es un buen ejemplo del estilo Schliemann, es decir, del estilo de cómo la voluntad te puede llevar a tener éxito en algo donde los especialistas han fracasado pura y simplemente porque crees de una manera asombrosa en ello. O sea, este es un caso también de lo que produce la fe y la creencia en algo. A mí en este sentido el caso de Onseti es sorprendente, y aparte de eso porque es un caso del siglo XX. Fíjate, por ejemplo, es una persona que ha vivido hasta hace relativamente poco tiempo, y por lo tanto es más llamativo. Pero es verdad que parece que hay gente predispuesta, ¿verdad? O predestinada. Sí. El propio Champollion, cuando nace, ya le llamaban el egipcio de pequeño. Sí. Y cuando le analizan los médicos, tiene las córneas amarillas como los asiáticos. Pero sería que esto es para empezar a investigar sobre si gente como Sheldrake tiene razón, porque están muy relacionados con eso de por qué determinadas cosas ocurren, porque es como si tuvieran que ocurrir. El hecho cierto es que lo que ha dicho Jesús es perfecto. Imaginaros en la Inglaterra victoriana, bueno, recién muerta la reina Victoria, tiene una niña de 3 años, que en Londres, una familia, bueno, con una buena situación, que de repente empieza a sus padres a describirles paisajes que no coinciden con el paisaje inglés, y a contaros sus extraños sueños, historias. No hay televisión, hay que recordar estas cosas, es que ahora mismo es muy sencillo. Ni radio. Cualquier niño tiene, ni radio, tiene un acceso a un tipo de información que un niño de la época de principios del siglo XX no tenía, con lo cual, incluso la imaginación en las descripciones tenía una limitación que ahora mismo nunca se daría. Bueno, ¿cuándo cambia la interpretación que la propia niña tiene en sus propias visiones y sus padres? Pues cuando, siendo una niña, pero todavía en Londres, va un día al Museo Británico. Al British Museum, que es nuestra segunda casa, como todo el mundo sabe, que es donde todos deberíamos ir alguna vez en la vida. Exacto. Pues esta niña, todavía seguía siendo niña, cuando llega al Museo Británico, pues da
muestras de que empieza a reconocer, ya no tanto a conocer, sino a reconocer algunos objetos casi como si fueran propios suyos. Es decir, nada más entrar en la inmensa sala egipcia, sobre todo en la egipcia, a los demás le da igual, no le llaman la atención, pero en la egipcia, la niña se separa de los padres y corre directamente a besar los pies de las estatuas egipcias que allí se encontraban. O sea, como una especie de reverencia, como una especie de reconocimiento de que aquellas estatuas formaban parte de su esencia, sin saber ella muy bien por qué. O sea, eso es otra de las pruebas que los padres les hace sospechar que está ante una niña rara, extraña, pero bueno, que en principio no se tienen por qué preocupar demasiado. Pero la tercera prueba, antes ya de que llegue adulta, en una de las fotografías que ve en un periódico local, reconoce el templo de Osiris en la ciudad de Abidos y reconoce aquellos sueños que ella tuvo unos años antes, donde veía un templo con columnas, donde veía esos jardines. Vio claramente que aquel templo era el de Osiris, que aquel templo ella lo conocía, que en aquel templo, en alguna vida pasada, ella formó parte y tuvo una importancia capital. Fijaros para que luego el curioso, desarrollo de porque su cada antología. descubrimiento de Dorothy le hacía autoconvencerse de algo más importante, de manera que lo que en principio parecía y era ya una obsesión, se convirtió en una obsesión absoluta a partir de los 14 años, cuando los sueños de Abidos empiezan a prolongarse mucho más allá de cuando estaba dormida, es decir, empieza a tener alucinaciones en estado consciente, despierto. Claro, cuando alguien tiene alucinaciones de ese tipo, pues la cosa ya es para preocuparse. Y más cuando empezó a afirmar que había un espíritu, un jinn, como llamarían los árabes, al que ella llamaba Jorra, que le dictaba mensajes sobre el origen de la cultura egipcia. Claro, esto, imaginaos en Inglaterra de principios del siglo XX, el que una niña de 14 años te está diciendo que se le aparece una especie de diablillo que le va diciendo que tiene nombre, que le va indicando cuál es el verdadero origen de la cultura egipcia, sí, pues bueno, es para directamente llevarla al psiquiatra, pero inmediatamente. Hombre, eran años difíciles cuando ella empieza con las predicciones y cuando empieza a narrar el Antiguo Egipto, porque claro, estaban muriendo miles de británicos en ese momento en las trincheras, ¿no? Claro, lo que pasa es Claro. que ella encuentra un caldo de cultivo muy bueno en los años 20, y es que los años 20 en toda Europa, pero en Inglaterra especial, Tutankamón, año 1922. Exacto, la egiptología era algo que estaba completamente de moda en la sociedad europea, mucho más en la británica, pero es que además había un factor añadido, que es la época más gloriosa de las grandes sectas ocultistas y de todos los mitos del esoterismo, de la teosofía, es decir, estaba Conan Doyle, Aleister Crowley. Entonces había una especie como de lugar en el que era muy fácil el que todo eso que contaba Dorothy no cayera en saco roto y que alguien la escuchara. ¿Y cuándo deja de ser Dorothy para convertirse en Onseti? Un poco más tarde, porque antes, gracias a esas informaciones psicográficas, porque lo está recibiendo con escritura automática, además lo está recibiendo en escritura jeroglífica, es decir, ella aprende el jeroglífico en Londres, y en ese manuscrito de 70 páginas, ¿no?, que al final es el resultado... Perdón, una cosita, no la enseña cualquiera, ¿eh? Es decir, que tenía una cierta capacidad de llegar a altas esferas. A Dorothy le enseña a Sir Wallis Butcher, que era conservador del Museo Británico. Es el que le enseña a leer los jeroglíficos. Y fíjate que le enseña a alguien que no creía en principio su historia, pero bueno, veía tanta afición que bueno. Y entonces, gracias a eso, ella empieza a saber, a reconstruir su vida pasada. Y su vida pasada, en resumidas cuentas, ¿no?, gracias a esas informaciones que le da tanto el faraón Seti I, que también se le presenta en sueños y además en estas comunicaciones criptográficas, ¿no?, y de escritura automática, junto con Jorra, con este sumo sacerdote, ella averigua que en otra vida pasada, es decir, estamos hablando de la dinastía 19 en Egipto, es decir, en el año 1300 a.C., ella tiene otro nombre, que se llama Bentresit, ese es su auténtico nombre, que es una muchacha que desde los 3 años de edad la dejan en el templo de Abidos, los padres, es dejada porque bueno, es un militar incapaz de hacerse cargo de la niña, y se convierte esta niña en una sacerdotisa de Isis, parece que de gran belleza, y allí está hasta que tiene un romance con Seti I. Seti I es el que hace construir o ordena construir el templo de Abidos, y se enamora, se embaraza. Fíjate que está cometiendo una herejía, porque las sacerdotisas de Isis tienen como prohibido el enamorarse, por supuesto, tener ningún tipo de relación sexual con cualquier sacerdote, y mucho menos con el faraón, pero aún así lo tiene, queda embarazada, y ella, ante esa humillación, ante ese problema que le podría generar, bueno, a Seti I no, porque al fin y al cabo era el faraón y podía hacer lo que quisiera, pero bueno, sí ante la casta sacerdotal, se suicida. Eso le genera también un cierto trauma a Seti I,
que hace todo lo posible para intentar buscarlas desde el más allá. Y es como si quedara una especie en limbo hasta que ella volviera otra vez a la vida humana, hasta que ella volviera a tener un cuerpo humano. Y cuando tiene el cuerpo humano es en el siglo XX, y a partir de ahí es cuando se producen estas comunicaciones. Y esas comunicaciones son fluidas. Es decir, esto que parece una historia de ciencia ficción, una historia de novela barata... El regreso de la momia. Claro, sí, es que está tomado, claro. Todo esto, lo sorprendente es que a partir de ese momento ella ya está totalmente convencida que tuvo una participación activa en su vida, es decir, es una reencarnación de esa mujer, de esa sacerdotisa, de Bent Reshit, y se dedica ya en cuerpo y alma a partir de ese momento no solo a investigar el antiguo Egipto, sino a averiguar todo lo concerniente a Seti, a Osiris, a ese templo de Abidos, hasta que llega a Egipto. Y cuando llega a Egipto, aquí está lo curioso, no va directamente a Abidos. Es decir, durante muchos años está en el norte de Egipto, está en Memphis. Es decir, como si tuviera un cierto miedo, una cierta precaución de enfrentarse... En el año 33, pero fijaros que cosa más curiosa. Fijaros que he dicho el año 33, tiene 29 años cuando pisa Egipto por primera vez. 30 años. Sí, es un fenómeno muy paralelo al de Sliema. Es decir, ella se prepara de manera concienzuda, aprende sobre Egipto, investiga sobre su política actual, me refiero. Es decir, en la vida común y normal, aparte de sus visiones, Dorothy era una persona totalmente normal y cuerda, y además una activista política a favor de la independencia de Egipto. Ella conoce un montón de árabes, bueno, egipcios obviamente son árabes actualmente, salvo los de cultura, salvo los coptos. Entonces el hecho es que ella aprende un montón sobre el Egipto moderno del siglo XX, se convierte en una defensora ultranza de la independencia de Egipto, considera que los británicos deben de retirarse y dejar de ejercer un protectorado sobre la región, aprende lo que necesita saber, aparte de lo que he comentado de los jeroglíficos egipcios, y cuando se considera lo suficientemente preparada, con casi 30 años, es cuando por primera vez pisa Egipto. Pero hace de una manera tan absolutamente concienzuda y de una manera tan mecánica... Menos mal que en los años 30 no le hicieron caso, los británicos. Sí, menos mal. Sí. Para el resto de la humanidad, menos mal que le hicieron caso. Tuvieron que quedar unos cuantos en el Alamein. Ella se casa con un egipcio de nivel muy alto, que Imam Abd el-Meghid, y con él tiene un hijo, al que por supuesto llama, venga, fácil, Seti. Claro, Seti. claro. Y ahí es cuando empieza a llamarse On-Seti. On-Seti significa la madre de Seti. La madre de Seti. O sea, Claro, ella ya está convencida que es una reencarnación de esa sacerdotisa. Totalmente. Que había sido amante del faraón. Exactamente. Y claro, tiene ese hijo, le pone Seti, ella es la madre de Seti, y es cuando se empieza ya a sumergir en todo el mundo, en todo el universo del antiguo Egipto. Sí, totalmente. Pero, ya digo, tiene esa precaución de no ir hasta Abidos, que sería lo lógico, ¿no? Ella se tira durante mucho tiempo, es decir, desde el año 33 hasta el 56 prácticamente, sin acudir a Abidos. O sea, y sin embargo está en Egipto. Es algo muy raro. Ella ya no abandona Egipto. No abandona, o sea, salvo en un par de ocasiones que va a Londres por razones pero personales. Bueno, ya su vida. Sí. Ella se convierte en ciudadana egipcia. En cuerpo y alma, sí. Pero además ella se convierte también en asistente de arqueólogos muy notables en Egipto en aquella época, como era Selim Hassan o Ahmed Fakhri. Sí, pero su historia, ¿cómo es recibida? Siempre. No, entonces su historia, en un principio con escepticismo, pero cuando empieza a dar tantos detalles, cuando se ve que está entregada en cuerpo y alma, cuando da una cantidad de información que es imposible que ella supiera por otras vías, porque por entonces, si ahora la egiptología está en mantillas, imagínate cómo estaban en los años 30, ya empiezan a tomarla en serio. Y cuando más la toman en serio, ya un poco avanzando, es cuando ya por fin ella da el paso, ella es transferida por el servicio de antigüedades hasta Abidos, es decir, se dan esas casualidades, ella no lo pide, pero al final la transfieren hasta allí, y en ese año, estamos hablando de 1956, On-Seti comienza su verdadera vida, es decir, se reencuentra con su pasado, y el reencontrarse con su pasado es tan asombroso como, por ejemplo, los guardianes del templo de Abidos saben perfectamente la historia de esta mujer. De hecho, ya la empiezan a llamar la Eccentric Lady, es decir, la mujer excéntrica. De alguna forma piensa que es una mujer rarilla y tal, pero bueno, que hay que tener en cuenta sus observaciones, primero, porque es como está de asesora de los mejores egiptólogos, es decir, la dan credibilidad, y por otra parte, las cosas que dice son creíbles, no son tonterías. Pero fíjate que desde el golpe aquel, famoso, hasta que llega a Abidos pasan 50 años. Sí, va salto por salto, pero fíjate, desde el golpazo aquel que casi queda turulato desde los 3 años, 50 años, se ve ya claramente su perfil, ¿no? Su idea. ¿Dónde iba a acabar? Entonces, y te cuento una anécdota que es muy significativa. Cuando llega en 1956 al templo de Abidos, ayer está recibiendo de alguna forma un poco los guardianes con una cierta sorna y dice, bueno, vamos a ver si esta mujer nos dice la verdad o no nos dice la verdad. Y lo que hacen es que ella llega de noche y, bueno, apagan las luces, no hay ningún tipo de luminaria en el templo y dicen, ala, recorre tú el templo, sí,
es verdad que has estado aquí en otras vidas pasadas. Y esta mujer, es decir, bueno, pues acepta el reto de los guardianes, que la ponen, y en ese año, en 1956, ella, en plena oscuridad, va recorriendo todas las salas y las va reconociendo, va diciendo a qué corresponde cada sala. Se quedan totalmente asombrados, porque sabían perfectamente que esa mujer no había estado allí antes. No lo van a saber los guardianes, por supuesto que lo sabían. Y aún así lo va reconociendo. Otro detalle, había 2000 piezas diseminadas en el templo de Abidos, igual que en otros templos, ¿no? No se sabía muy bien los arqueólogos en qué lugar colocarlas, ponerlas. Esta mujer, Onseti, a lo largo de esos años, sabe perfectamente la ubicación de esas 2000 piezas, una especie de puzzle rompecabezas que va distribuyendo en cada sala, en ese templo de Osiris de Abidos. Es decir, todo el mundo se queda asombrado porque era imposible que por un conocimiento académico pudiera saber dónde iban esas piezas. Por eso es tan curioso que ella siempre fue respetadísima por toda la comunidad científica que trabajaba en Egipto, a pesar de sus aparentemente absurdas historias de contactos astrales con el faraón Seti, pero siempre la respetaron porque es que vieron que la información que daba era esencial para completar el conocimiento que estaban teniendo de la reconstrucción, la recuperación de las ruinas de Abidos y de las excavaciones que había en curso y que sigue habiendo, obviamente. Ella practicaba la escritura automática, ¿no? Sí, ella siempre tuvo una especie, como ha dicho Jesús, lo ha definido muy bien, no era como para Beccini, pero casi, es decir, era una especie como de psicografía mental, es decir, como si ella recibiera flashes en los cuales luego podía describir escenas de lugares, posiciones. Bueno, pues iba a decir en broma, los que han visto el regreso a la momia, pues sí, es que es muy parecido. Sí, he hecho una especie, hombre, la primera está hecha de otra manera, ¿no? Pero que realmente es así, es decir, ella describía como pequeños contactos que podían ser bien en sueños, bien en alucinaciones reales, es decir, estando consciente, despierta por el día, de repente, en un momento dado, tenía la sensación de que había notado algo. Entonces, claro, como ella ya al final no, ya desde cuando tenía más de 14 años, cuando me le empieza a ocurrir por primera vez, ella se acostumbra a tomar nota de lo que ocurre. Es decir, cada vez que tiene un flash, una visión rápidamente, lleva una especie de nota de libretita y rápidamente recoger lo que había ocurrido para que no se te olvidara. Porque luego se le permitía, viendo lo que ella misma había escrito, el poder reconstruir, incluso el poder ayudar, por ejemplo, a los arqueólogos profesionales que trabajaban en Abidos. Vamos, que se hizo una de las inquilinas más especiales de Abidos, ¿no? Y de hecho, además, tenía premoniciones muy curiosas. Es decir, aparte de este incidente, hemos contado una anécdota curiosa, pero bueno, que bastante efectiva, ¿no? De reconocer a oscuras todas las salas del templo de Abidos, tiene una premonición también. Y ella dice e insiste que en Abidos hay un jardín. Vamos, que había un jardín. O sea, Abidos, ella en sus sueños, en sus visiones, siempre veía que había un jardín muy floreciente. Bueno, pues ella está convencida que ese jardín no ha sido encontrado e indica el lugar exacto donde estaba ese jardín. Bueno, al final tiene que ser un egiptólogo, que es Edward Gazzuli, el que encuentra al sudoeste del templo, es decir, en el mismo sitio donde ella señaló, encuentran lo que serían las raíces, en fin, de antiguas plantas, de antiguos árboles, que indicaba claramente que ahí estaba ese jardín. Y es más, y cuento otra cosa que posiblemente a todos, incluidos los oyentes, les va a sorprender. Ella hizo una premonición de algo que todavía no ha ocurrido, pero sabiendo la exactitud de todo lo que ha hecho y de todo lo que ocurrió y de todo lo que se concretó en ese tipo de visiones, esto también va a ocurrir, y va a ocurrir en breve posiblemente. Ella vio en esas visiones, en esos sueños, que en el templo de Abidos hay una cámara subterránea. Hay una cámara que tiene tesoros del templo, aquellos tesoros que guardaban los sumos sacerdotes, y también se van a encontrar papiros con fragmentos del diario de Seti I, escritos de su puño y letra. Es decir, un manuscrito, un diario que el propio faraón llevaba consigo y que custodió en esa cámara subterránea junto con otro tipo de objetos rituales. Eso no se ha encontrado. Sabiendo la autoridad que tenía Onseti a la hora de determinar este tipo de cosas, no nos extrañaría, en fin, siempre y cuando las autoridades egipcias pertinentes lo den a conocer, que eso en breve se pueda producir. Sería un hallazgo que aquí queda dicho, pero no porque nosotros seamos videntes, sino sencillamente porque Onseti sí lo predijo en una de esas anotaciones en los años 70. Muy interesante esto que acaba de contar Jesús. Damos esta primicia, onsetiniana. ¿Cuándo murió Onseti? Muere el 21 de abril de 1981. Hace nada. Sí, muy poco, en el 81. Hace 25 años. Hace 25 años. Y está enterrada, como no, en Abidos. Bueno, pues Onseti, o Dorothy, esta británica tan peculiar, le llamaban la señorita excéntrica. Sí. Pero bueno, cuando decía aquí había un jardín, es que había un jardín. Y ahora ha dicho, o dejó dicho, que una cámara secreta todavía permanece oculta en Abidos. Y además describió el contenido, que es lo fantástico. Con tesoros y un dietario de la 19ª dinastía. Dietario 1300, pone, año 1300 antes. De puño y letra
otra de Seti I. ¿Qué acontecimiento? Bueno, pues verdad que es una historia muy interesante, la de Onseti, pues como siempre en los monográficos Zona Cero, Carlos Cadales y Jesús Callejo rayan a gran altura, sí señor. Bueno, pues Jesús, para ti toma este papiro, que proviene de la 19ª dinastía. Es una factura que dejó sin pagar Seti I, así que te toca a ti, ya que lo... Sí. Bueno, no sé por qué me lo temía. Pero no era el escriba el que le tocaba estas cosas. No, al escriba le vamos a dar a Carlos Canales. El escriba acepta visa, no hay problema. ¿Tú aceptas la visa? Sí. Pues toma un pagaré, es un pagaré asirio. Sí. A ver el vencimiento. Hombre, año 2500.